Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotros a David Mota, UX en Paradigma Digital. Muy buenos días, David, ¿cómo estás? Hola, Maribel. Muy bien. Nervioso por pasar por aquí por el podcast por primera vez y bueno, también con ganas de contar un poquito cosas con el rollo de hablar de diseño y de experiencia de usuario, pues ya meto mis fricadas y mis videojuegos, que nunca está de más. Bueno, yo estoy súper contenta de entrevistarte. También un poquillo nerviosa, después de tantos episodios, fíjate. Yo también de que lo hagas tú. De hecho, me diste a elegir y está claro que la elección era claro. No, ya no vamos más allá, no se ofenda a nadie. Bueno, hoy queríamos hablar contigo de la industria de los videojuegos. Es una industria relativamente joven, aunque bueno, imparable, y que ha ido evolucionando de la mano de la experiencia del usuario, fundamentalmente para entender su crecimiento. Hoy en concreto vamos a charlar sobre la transformación en los videojuegos de aventuras. Eso es. Empezamos, David. Como comentábamos, la experiencia de usuario está en continuo cambio, más aún si hablamos en términos tecnológicos. En la industria del videojuego, ¿es el género de aventuras donde ha evolucionado de manera más drástica? Pues, a ver, la verdad es que todos han tenido que ir evolucionando. Lo que pasa que en el género de aventuras, de hecho, actualmente los géneros están mucho más difusos. La mayoría de los videojuegos no se pueden definir en un género u otro porque siempre acaban teniendo mecánicas y particularidades de otros géneros, aunque se engloben en uno en general. Uh-huh. El de aventuras sí es uno de los que más ha tenido que evolucionar por varios motivos. Básicamente el primero es porque o cambiaba o moría, y le ha ido pasando a lo largo de su historia muchas veces que siempre tenían como una especie de exploitation de las mecánicas y de la jugabilidad que descubrían que funcionaba, y la gallina de los huevos de oro al final se perdía. Por otro lado, además, también es que fue probablemente de los primeros géneros de videojuegos que aparecieron. En los años 70 ya empezó a haber aventuras conversacionales que básicamente se basaban en textos que nos iba contando el videojuego, a los que nosotros respondíamos, te ponían en situación y tú decías, pues con esta situación que tengo, pues abrir puerta. Y el videojuego te respondía si estaba bien o no, o necesitabas una llave para pasar a la siguiente mazmorra y demás. Uh-huh. Además, pues como lo que os decía, si esto lleva desde los años 70, imagínate la evolución de la tecnología desde esa época hasta ahora, si ha podido influir desde esas primeras aventuras que solo eran texto a los gráficos que hay hoy en día, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Y además los propios usuarios, claro, el usuario recién llegado a los videojuegos en los años 70 no es lo mismo que el de ahora, que casi nace con un dispositivo debajo del brazo. Eso del pan ya no es así, ahora es un móvil. y eso cambia la forma de jugar, claro, y en la aventura se nota mucho. Como dices, el género de aventuras, bueno, ya estaba en los años 70. Luego llegaron los 80, ¿no? Con muchos cambios, no solo en los videojuegos, ¿no? En la vida en general, pero bueno. ¿Cómo influyó el desarrollo de la denominada aventura gráfica? Pues precisamente en denominarlo aventura gráfica. O sea, apareció ese término en esa época, más o menos en el año 84 aproximadamente, porque el matrimonio Williams, Ken y Roberta Williams, que han sido desarrolladores bastante importantes en la industria, porque fundaron la empresa llamada Sierra, que también hizo mucho por este género. Uh-huh. Pues en ese año, en el 84, desarrollaron King Quest, que era una aventura, pero que por primera vez incorporó gráficos dinámicos en los que podíamos mover al personaje e interactuar con objetos y personajes que había en pantalla. Mientras que antes solamente teníamos un texto. Bueno, en realidad, Ken y Roberta Williams ya habían innovado antes con un juego que se llama Mystery House, en el que añadieron imágenes estáticas
para ilustrar un poquito la escena que te contaba la aventura conversacional, pero era solamente estático, no como ahora con King Quest, que ya podíamos movernos con ayuda del joystick. Todavía no teníamos soporte para ratón, que vendría después. Ujú. Y bueno, dejaron el tema de las conversaciones escritas, o sea, de las órdenes escritas, perdón, por lo que el término aventura gráfica llegaría un poquito después, y esto podría ser más aventuras gráfico-conversacionales antes de poder denominarse aventura gráfica como tal. Y hablando de revoluciones, David, Star Wars, ¿qué supuso en la industria del videojuego? Star Wars creo que ha supuesto en todas las industrias del mundo, creo que Star Wars tiene culpa de algo. De hecho, Sí. Que yo esté aquí hablando probablemente sea culpa de Star Wars también. Pues oye, Bueno, igual. básicamente es que trajo dinero. Es que George Lucas se lo montó muy bien con el tema de los royalties y ganó mucho dinero de las películas, y gracias a eso pudo fundar dos de las empresas más importantes en términos fandom, digo, cultura popular en los últimos años. Una fue Industrial Light and Magic, que es la que hace los efectos por ordenador de la mayoría de las películas de Marvel hoy en día, por ejemplo. Y otra fue LucasArts, que es una desarrolladora de videojuegos, que es la que tocó en esta industria y la que tocó sobre todo las aventuras gráficas, porque probablemente fue la que desarrolló los juegos más conocidos por la audiencia, como la saga Monkey Island, los juegos basados en Indiana Jones, Maniac Mansion. De hecho, Maniac Mansion fue su primer videojuego y fue el primero que desarrollaron con un motor nuevo que hicieron ellos, que se llamaba Scum, que lo que cambiaba era, incluyendo estos gráficos dinámicos por los que podías mover al personaje, además quitaban el tema de tener que teclear las órdenes para ver qué ocurría con esas órdenes y con esos objetos o personajes, y lo que hicieron fue incluir una serie de verbos con los que podríamos hacer de todo en el juego. Ver, dar, sujetar, coger y demás. Y estos, lo que hacíamos con el ratón era, porque ya teníamos soporte completo para ratón, ya solo se jugaba con ratón, lo cual también hizo que muchos jugadores, la curva de aprendizaje en cuanto a experiencia era mucho más sencilla y podía llegar a más gente que las aventuras hasta ahora. Entonces, con estos verbos, lo único que hacíamos era interactuar con objetos y personajes, tanto del escenario como de nuestro propio inventario que llevábamos. Digamos que hubo una época dorada, ¿no? En las aventuras gráficas. El usuario que se suele cansar enseguida de las cosas se cansó, ¿no? de esta fórmula. En ese momento se crea Myst, ¿no? ¿Qué revolución trajo consigo este videojuego? Pues, bueno, como tú dices, la época dorada de la aventura fueron los 80, sobre todo con estos Monkey Island. Y bueno, y todo lo que hizo Sierra, que Sierra también siguió haciendo muchos juegos y muy buenos, como Police Quest, Leisure Suit Larry, o sea, un montón de títulos bastante memorables hoy en día. Pero claro, otra vez una explotación de esta forma de jugar, de estos títulos, de este humor. Al final los guiones estaban muy basados en el humor, que al final eso también influye mucho en la experiencia del jugador, y terminaban siendo los mismos chistes. Era todo como muy parecido, entonces fue muriendo poco a poco. ¿Qué ocurrió? Que pues antes de morir, la aventura quería dar todavía unos pequeños coletazos y apareció el CD-ROM, que en realidad fue lo que trajo consigo esta revolución más que el propio Myst. Pero bueno, fue Myst el que, aprovechando esta tecnología, pues se convirtió en el título de PC más vendido hasta el momento, hasta que llegaron los Sims, que creo que lo conoce hasta todo yo. el mundo. Eso es. Bueno, lo que ocurría, como decía, es que el CD-ROM, al tener una mayor capacidad de memoria, pues se pudieron meter cosas como gráficos prerenderizados en 3D, que para quien no sepa qué es, básicamente es que actualmente los videojuegos utilizan una renderización en tiempo real siempre. Esto lo que hacía era unos 3Ds que se hacían en el estudio, y se sacaba una imagen plana de ese 3D que era la que se incorporaba al videojuego en lugar de renderizarse en el momento. Entonces,
digamos que era como una especie de Google Street View, incluso a la hora de mover a nuestro personaje, porque ya era un videojuego en primera persona en lugar de en tercera, o sea, era como si el jugador estuviera viendo la imagen con sus ojos. Entonces, eso ya cambió y la forma de moverse por el escenario y de interactuar era, pues, lo que digo, muy parecida a Google Street View y con objetos y puzzles, pues, repartidos por el escenario. El problema es que, pues eso, en cuanto a gráfico, en cuanto a experiencia al final, pues esto resultó ser un poquito pobre y casi todas, un montón de aventuras vinieron después con franquicias bastante famosas, como puede ser Drácula y demás, que no terminaron de cuajar, y esto hizo que al final, pues la aventura a partir de aquí viviera una época un poco complicada y que no haya vuelto nunca a ser lo que era. El año 1999 marcó el final para Sierra y LucasArts, pero también supuso el inicio de una nueva revisión al género. Una mecánica sacada de los libros de Elige tu aventura que no funcionó en su momento, ¿cómo puede ser exitosa ahora? Pues en realidad no es solo esta mecánica, en realidad creo que es algo que ocurre con los videojuegos desde su creación casi, que hay ciertas personas o ciertos iluminados que traen una serie de mecánicas que no cuajan, ya sea porque el usuario no las recibe bien o porque la tecnología no acompaña en este momento. De hecho, esto fue lo que ocurrió con esto, que básicamente esto de los libros de Elige tu aventura, para quien haya tenido alguno de ellos, es que en cada página pues tomabas una serie de decisiones y depende de la decisión que tomaras ibas a otra página, o a una página u otra. Entonces esto es básicamente lo mismo. Durante el juego nos ofrecen determinadas situaciones en las que tenemos que tomar una decisión, y según la que tomemos, pues el devenir de los acontecimientos irá por un lado o por otro, teniendo bastantes finales. Como decía lo del pasado, pues esto lo intentó hacer LucasArts ya en su día con Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que si no recuerdo mal tenía como 3 finales posibles dependiendo de ciertas cositas que hacías en el juego, pero era muy limitado. Y hasta que no llegó sobre todo David Cage con su primer juego, que fue Omnicron de Nomad Soul, y luego con los siguientes, Fahrenheit Heavy Rain, Beyond Two Souls y sobre todo el último que ha sacado hace un par de añitos, Detroit Become Humans, esta mecánica no cuajó hasta este momento. Además, como todo, no se puede pensar en que esta mecánica funcione solamente por ella, sino que también vino acompañada de una serie de cambios en la aventura, como por ejemplo adaptar el control al mando de una consola para llegar a más gente. O sea, al final muchas veces que una jugabilidad funcione implica que llegue a la mayor gente posible. Y esto fue lo que hizo estos juegos, estas aventuras, ya que cambiaron un poco su forma de jugar para adaptarla al mando y añadieron cosas como los Quick Time Events, unos guiones súper desarrollados para dar pie a estas decisiones. Y bueno, esto también lo hizo, no solo David Cage tuvo que ver con esto, porque también hubo empresas como Telltale Games que hicieron juegos de este estilo, y además en el caso de Telltale Games lo que vino muy bien es que utilizó franquicias muy conocidas como The Walking Dead, Jurassic Park, Regreso al Futuro y un montón de franquicias del estilo para hacer sus juegos, y esto hizo además que llegara todavía más gente a estos y los pudieran probar. Entonces es probable que ahora mismo sí que haya un auge de nuevo en las aventuras gracias a estos personajes y a estas empresas que se han metido en la industria. Los años han ido pasando y con ello la tecnología pues, se ha ido desarrollando a pasos agigantados. ¿Cómo la industria del videojuego ha utilizado esto a su favor, David? Bueno, pues como tú dices, sobre todo en los últimos años la tecnología ha pegado un estirón considerable, y sobre todo yo creo que los videojuegos lo que han hecho, aparte de desarrollar nuevas mecánicas o cosas que no se podían hacer en el pasado, lo que han hecho ha sido volver un poquito atrás
y utilizar cosas que funcionaron muy bien, pero ampliándolas. Por ejemplo, en el caso de la aventura, pues tenemos que las interfaces táctiles han hecho que cambie un poquito la experiencia del usuario en cuanto a los videojuegos que ya hacía LucasArts, que eran denominados point and click, que no lo he comentado antes, que son estos videojuegos en los que con el ratón clicabas hacia donde querías que el personaje fuera. Ahora mismo ya no tenemos un ratón, es tan fácil como utilizar la interfaz táctil para ir moviendo al personaje o ir dándole órdenes. De hecho, lo que decíamos antes de los verbos que había en pantalla, que tenías que clicar en el verbo y luego en el objeto y tal, pues con estas interfaces es tan fácil como dejar presionado y te aparecen las cosas que puedes hacer con ese objeto o con ese personaje. Entonces, todo esto ya ha hecho que muchos desarrolladores, sobre todo indies, puedan tirar de ideas pasadas, pero ampliándolas un poquito y llegando a nuevos jugadores, que al final es lo que conviene en estos casos. ¿Y existen otros desarrollos tecnológicos que hayan influido en este género? Pues sí, bueno, la aventura es un género que al estar basado en puzzles y se basa también en resolver determinadas situaciones, perdón, cualquier evolución tecnológica puede usarse casi en su beneficio. Quizá como he dicho antes, que pasó con la mecánica de las decisiones, pues es posible que, por ejemplo, la realidad virtual nos vuelva a traer aventuras inmersivas tipo Myst, pero esta vez de una manera que involucre mucho más al jugador y ya no son estos gráficos estáticos, sino que estamos dentro de verdad de la acción. De hecho, hay juegos como uno basado en mi serie fetiche, Doctor Who, que ya hacen este tipo de aventuras inmersivas, Doctor Who, The Edge of Time, me parece que se llama el videojuego. Y que bueno, hasta hoy están invirtiendo poquito porque son tecnologías muy nuevas, digamos, y que no tienen un calado importante dentro de la masa de jugadores, pero que yo creo que pueden hacer muchas cosas y muy buenas. Las interfaces de voz, por ejemplo, también pueden funcionar muy bien. No lo sé, me imagino buscando a Carmen Sandiego, que es un videojuego muy antiguo de no sé si alguien veía la serie que echaban en la 2, pues se puede hacer, molaría mucho hacerlo con una interfaz de voz directamente, con Google o con un Echo Dot. Y seguimos mirando entonces al futuro. ¿Qué podemos esperar de la evolución de la experiencia de usuario a través del videojuego? Pues que por narices tiene que seguir creciendo y evolucionando porque la industria del videojuego cada año es más gigante. No sé si acabo de leer que Grand Theft Auto 5 va por 140 millones de copias vendidas. Bueno, O sea está bien. O sea que por narices esto tiene que cambiar y tiene que evolucionar porque no se puede quedar estancado y va a seguir ahí. Entonces llegará un momento en el que necesiten un nuevo cambio y las desarrolladoras pues tendrán que arriesgarse con las experiencias que nos ofrecen utilizando las nuevas tecnologías. Como decía antes, esto ya se hace mucho en los estudios independientes, un poquito menos en los videojuegos AAA, que son los que llevan un mayor presupuesto y que arriesgan poquito porque saben a lo que van y poco más. Pero bueno, yo creo que el futuro pinta estupendo porque entre realidad virtual, interfaces de voz o incluso una nueva tecnología que también lleva poquito tiempo, que son los juegos en la nube, gracias a la cual ni siquiera necesitamos tener un ordenador potente o una consola en concreto. Podemos jugar desde cualquier lugar siempre y cuando tengamos una conexión a Internet correcta. Pues todo esto puede hacer que los juegos sigan evolucionando en cuanto a gráficos y sobre todo experiencia de usuario, que es lo que nos importa aquí y me importa a mí, que tiene muy buena pinta. Y sobre todo también lo que decía antes, o sea, es algo que deben intentar las desarrolladoras, que es conseguir que los jugadores viejos nos quedemos y los nuevos, con estas nuevas incorporaciones a la experiencia, pues sepan a lo que vienen y se queden también. Jolín, interesantísimo todo lo que nos has contado, David. He aprendido muchísimo porque te lo decía antes de empezar a grabar, ¿no? Que yo videojuegos, la verdad es que no... Mira, yo solo he jugado a un videojuego en mi vida
Es así, ¿eh? No sabía si decirlo porque digo, mira, voy a quedar, pero es que me da igual, porque como estamos aquí tan tranquilos. Yo solo he jugado un videojuego en mi vida que era en PC, yo creo que era en CD-ROM, del Rey León. Ojo, ¿eh? Con el teclado, pues nada, si esquivas derecha e izquierda, entonces iba como por distintas pantallitas, solo derecha, izquierda y saltar, o sea que tampoco... Esa es mi... Hombre, muchos de los que has comentado, por supuesto, los conozco, pero no he jugado nunca y no he tenido ahí un interés. De hecho, el del Rey León, si no me equivoco, era un plataformas que empezabas con Simba de pequeñito y tenías tu rugido, que ibas asustando a los camaleones y tal, pero había una pantalla que cambiaba un poquito la jugabilidad, que era la estampida, que Simba venía hacia ti y tú tenías que ir moviendo de izquierda a derecha para que los antílopes no te dieran. Sí, justo. Yo ese videojuego me quedé... No, nunca terminé ese videojuego, ¿eh? Me quedé en una pantalla encajada. Fíjate, mira, lo podía buscar. Nunca avancé en una pantalla, además, que era una gruta, te metías dentro de una gruta, y caía del techo lava caliente, ¿no? Que tenías que estar esquivando, tal. Pues ahí llegué a un callejón sin salida, a una pantalla que te caías como a un pocito, solo podías avanzar cayéndote al pocito, o yo solo llegué hasta ahí y nunca... Ya apagaba el juego, porque es que nunca avancé. Tengo ahí esa... O sea, solo he jugado a uno y fíjate, David, pues no lo pude ni terminar. Hace relativamente poco lo han sacado en el mismo juego en Nintendo Switch, junto con el Aladdin, que también era un juegazo de esa época. Wow. Muy guay. Bueno, aquí me engancho, David, ahora, con 30 y pico. Bueno, lo voy a buscar. Nunca es tarde. Yo tengo 35 y no me voy a desenganchar, yo creo, nunca. Pues aunque solo sea por saber cómo se salía de esa pantalla, porque me generó ahí como un trauma. Igual por eso nunca jugué a más videojuegos, pero sí. Pero bueno, ha estado súper interesante. Se nota que además tienes tu canal de podcast, hablas súper bien. Te vamos a dar un poco de publi aquí. David tiene su canal que se llama Caballeros de la Pizza Redonda. Me encanta el nombre. Y nada, publicas cada semana, ¿verdad? Sí, eso es. Así que nada, lo que pasa es que cada semana tenemos como varios programas diferentes y hay veces que alternamos entre lo más friki, rollo videojuegos, series, pelis y tal. Y también tenemos un programa dedicado a vestuario de cine y series. Chulísimo. Entonces, vamos alternando un poco. Pues Caballeros de la Pizza Redonda, los invitamos a escucharlos. Y nada más, muchísimas gracias, David, por haber estado hoy con nosotros, muchísimas gracias a vosotros por escucharnos y nada, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Muchas gracias a Paradigma por darme la oportunidad de estar por aquí. Yo he estado un poquito nervioso, pero ha estado muy bien y espero pasar por aquí más veces. Un placer. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.